Hello guys, welcome to Any Talks. I want to welcome you guys back to the channel. And if this is your first time, welcome to the madness. So this is part 2. La primera parte dimos el appetizer y esta es la parte que vamos a dar la cena. La primera parte con nuestra suelva aquí, Noemí García Rivera, o our mother. We talked about her childhood. We talked about how su crianza en el mundo de la religión básicamente marcó su vida. And if you want to see more, go watch it right now. I'm going to pop it in the corner so you can go watch it. So nos quedamos. Acá va a apuntar. O sea, la primera parte nos quedamos que a los 18 años ella tomó la decisión con su padre de decir que no quería volver a la iglesia. Y esa decisión, no quiso volver a la iglesia. Y ahora queremos preguntarte, ¿cómo te sentiste tomando esa decisión y qué consecuencias pasaron después de decir, I don't want to go to church anymore? Bueno, bienvenidos otra vez a este testimonio que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Amén. Amen. Aquí lo que queremos es glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y queremos darle la gloria a Dios en todo momento. Amén. Porque Dios es bueno y toda situación en tu vida Dios la va a utilizar para un testimonio. Y para edificar toda Y nuestra para vida. que tú edifiques a otras personas, ¿verdad? Porque yo Amén. no puedo hablarte de droga, yo no te puedo hablar de alcohol, no te puedo hablar de preso, pero sí te puedo hablar de un testimonio a los jóvenes, a las jovencitas, que Dios tiene cosas grandes, no importa el error que tú hayas cometido, porque la sociedad y la religión te tiran por un lado, pero Dios tiene cosas grandes contigo. Entonces seguimos a los 18. El que vio la parte 1 vio que mi regalo de cumpleaños fue no volver a la iglesia. Y mira, mi papá siempre me decía, no, voy para un cumpleaños, no, voy para mi amiga, no, papi, ¿puedo ir donde el vecino? No. Y yo dije que yo hubiera querido que mi papá me dijera que no. Y ahí voy. Cumplo los 18, le digo a mi papá me dice, ok, nosotros íbamos a la iglesia martes, miércoles, jueves, viernes, sábado era boda, sábado era velorio, campaña, domingo iglesia, por la mañana, por la tarde, solo teníamos lunes libre. Era domingo, tuvimos nuestro lunes libre, llegó el martes, papi no me pide que fuéramos a la iglesia. Papi se vistió, yo me hice como que la que tenía sueño, no me llevó para la iglesia. ¡Wow! Miércoles tampoco. Jueves tampoco me preguntó. Viernes, yo, wow, esto se siente bien. ¿Verdad? Porque uno ya no tengo shift. Ya no estoy en esto. Llamo a mi amiga, ¿verdad? Y un saludo a Sara, te quiero. Sara, yo sé que vas a ver esto. Claro. Llamo a mi amiga y empezó todo. Empezamos a salir, empecé a ver el mundo. Me escapaba. Yeah. Le decía a mi mamá, Sara me invitó para un cumpleaños. Y nos íbamos. Empezamos a conocer el mundo en el sentido de fiesta, vamos a ponerlo así. Y sabía algo de la escuela, ya íbamos. Y la gente me miraba como que, y esta no es la cristiana evangélica. ¿Y de dónde salió esta? Y me identificaban, me decían, pero tú no vas a la iglesia. No, ya yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Los mismos del mundo me preguntaban, ¿y por qué? Sí. O sea, en pocas palabras, Dios me decía, ¿qué tú haces aquí? Entonces yo recuerdo que cierto cantante iba a hacer un concierto o algo. Para no darle free promo. Exacto. Y yo le digo a Sara, vamos. Y yo recuerdo que fui a ese lugar y el Espíritu Santo yo entré al lugar y sale la persona y yo emocionada y el Espíritu Santo me decía, si yo vengo te quedaste. Ay, mi madre. Porque si hay algo que yo le tengo temor es a la venida de Cristo, porque sabemos que Cristo viene. Amén. Y me decía, si yo vengo, te vas a quedar. Y yo tenía que salir del lugar
y irme. Pero algo yo notaba que, esto no estoy hablando que era todo el tiempo, le estoy dando un resumen. Claro, Claro. sí. Cuando empecé a ir al mundo, no iba a la iglesia ya. A veces llegaba a la 1 o 2 y mi mamá estaba en la sala orando, intercediendo por mí. Muchas veces me vi en situaciones que tenía que clamar a Dios. Mira qué cosa, no lo quiero, no quiero ir a la iglesia, Pero lo busco. pero esta Emergencia. situación me hizo sentir, tengo que clamar a Dios para que me saque de esta situación. Entonces, empecé a conocer qué era de verdad el mundo. Sí. Empecé a salir y llegar a la casa vacía. Empecé a sentirme que me levantaba bien depresiva. Empecé a sentir que yo sé que muchos de ustedes, los que nos están escuchando, tienen ese sentir. El sentir de estar con tus amigas gozándote, y llegar a tu casa un vacío. A levantarte al otro día con un vacío en tu corazón que tú dices, ¿qué es esto? Ujú. Eso es el vacío del mundo. Eso es lo que da el mundo. Ahí empieza a entrar el enemigo. Empieza el enemigo a tomar ventaja porque ahí yo me pregunto, ¿y por qué si mi papá era tan estricto me dijo que sí? ¿Y por qué mi papá no me dijo que no? Pero como les dije, mi papá me lo advirtió, me dijo, lo que está allá afuera no es bueno. Pero a veces nosotros, hay un proverbio que dice, el sabio aprende de los errores del necio. El necio, sabiendo que el sabio le dijo, no es bueno, va y lo hace porque es necio. Sí. Entonces, en ese tiempo, en mi necedad, yo pensé que fuera de Cristo yo iba a ser feliz. Y no era así. Ahí empieza a Noemí a coger cantazos en la vida. Conozco a Héctor Rojas Rivera, que es el papá de mi hija Naomi Enid. Y en ese tiempo de enamoramiento, ¿verdad? De amor, de que te bajan el cielo, las estrellas. Mi papá se sienta conmigo, lo conoce y me dice, mi hija, no. Y decirle un no a una persona es decirle, hazlo. Muchas veces, ¿verdad? Ahí conozco a Héctor. Subo, como digo, acelero la etapa de mi vida y hago cosas indebidas que no tenía que hacer. Y aquí están ¿verdad? Las consecuencias. Pero antes de eso, fallece el papá de Naomi y yo no sabía que estaba embarazada. Entonces fue un tiempo de dolor porque fallece, nos dan la noticia. No, imagínate tu primer amor, tú estás en esta situación y yo le decía a Dios, esto es el mundo. ¿Para qué yo vine a esto? A sufrir, a llorar. ¿Cómo puede ser posible que mira lo que me está pasando? Pero no sabía que estaba embarazada. Pero como rapidito, ¿como a qué edad fue eso? Eso fue ¿A los mismos 18? a los mismos 18. ¡A rayos! Ya. Oye, pero eso fue... No vuelvo a la iglesia y boom, boom, boom. Así fue. Eso fue como cuando tú tienes un perro encerrado que lo sueltas, Y hace Pero y hace bien. de En todo. un momento. se come el barrio. Pues en el sentido de que a los 18 pasa eso. Pero acuérdense, mi papá me da permiso a los 18, pero ya a los 17 ya uno está pensando y maquinando. Sí, claro. Claro. Fallece el papá de Naomi. Viajo a Estados Unidos. Y junto a mi hermana, nosotros le decimos Benchi, que es como una segunda madre para mí, me entero que estoy embarazada. Para mí eso fue tan chocante, porque yo decía, wow, ¿qué es esto?
que esto que me está pasando, esto no puede ser posible. Ahora, ¿cómo yo voy a tener una hija sin un padre? ¿Cómo se lo voy a decir a mis papás? ¿Cómo la gente lo va a tomar? Bueno, fue ahí inicia una depresión. Sí. Inicia una depresión bien profunda. Nace Naomi. Yo tener que pasar ese tiempo sola fue algo que marcó por muchos años, porque, o sea, yo estoy dando este testimonio ahora, pero por muchos años yo no podía ni decir mi testimonio si no lloraba, si no volvía atrás, porque fue muy duro, fue demasiado duro lo que yo pasé. Tener una barriga sola, criar una niña los primeros años fue bien difícil. El sentir el rechazo, porque el rechazo es una palabra muy dura. Yo puedo decir, me rechazaron, a que tú lo estés viviendo. Porque nace Naomi y yo estoy en Estados Unidos, pero pasó unas situaciones, porque yo digo, Dios no me quería en Estados Unidos. No era el momento para yo estar en Estados Unidos. Viajo a Puerto Rico y como todo padre lastimado, porque mi papá estaba lastimado, mi papá no me acepta en la casa. Vuelvo y repito, no porque no me ame, sino porque estaba lastimado conmigo. Mi hermana Erika me ayuda. Albergue en su casa, y ahí empezamos el proceso más duro. Tengo una hija, tenía como 5 meses. Y ahí empieza el proceso de Noemí. Tú querías mundo, tú querías esta vida. Empieza tú a levantarte poco a poco de ese mundo que tú querías. Eso es lo que tú anhelabas. Sí. ¿Sabes? Esto es lo que yo anhelaba. Y eso era lo que yo decía, pero esto era lo que yo quería. A mí nadie me empujó al mundo. Yo no puedo decir, que la religión, que no, tú decides lo que tú quieres con tu vida. Exacto. Yeah. Sí. Es verdad. Entonces ahí empieza el proceso de que Noemí tiene que echar para adelante. Porque hay una Naomi que tiene que levantarse. Hay una niña que tiene que levantarse, pero hay una madre que tiene que tomar fuerzas para levantarse. Y ahí es que tú dices, cuando tú dices, hay mucha gente que dice, pero hay un versículo en la Biblia que dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí ve el clama, que Dios te responde. No es lo mismo decir el versículo que estar en el desierto y clamar a Dios, que son dos cosas diferentes. Porque ahora podemos abrir la palabra y decir, leer el versículo, clámame y yo te responderé. Ay, Señor, respóndeme, Jehová, respóndeme. Yo entiendo que ese momento es como, yo me voy como vamos a Elías, cuando Elías clamó. Sí. Elías clamó y dice que no hubo, que hubo, no cayó agua, no llovió. Al clamor de Elías, en el momento donde cayó fuego. Usted vio que Elías clamó, ¡boom! Sí. Al clamor a cuando Elías estuvo en la cueva. Porque dice la palabra que, mira, Elías cayó fuego. El Dios verdadero respondió. Pero ¿por qué Elías huyó? Porque hubo una amenaza de una mujer. Cogió miedo Y completamente. dice que hubo temor y se fue para la cueva. Ya en depresión estaba igualito. Sí, porque digo, quítame la vida. Ahora te digo, cuando tú estás en la cueva, ahí era que yo decía, yo estoy en la cueva ahora. Yo dejé, porque a pesar que, óigame, no quería ir a la iglesia, y a pesar que me llevaban, pero yo oía palabra de Jehová. Yo veía que había un Dios grande. A estar ahora fuera de la voluntad de Dios, fuera yo digo de la cobertura, aunque mi mamá oraba por mí y había cobertura por las oraciones de mis padres, pero era enfrentar lo que en realidad era el mundo. Ahí no había amigos,
ahí ya no había la felicidad que yo supuestamente veía. Ya no estaba. Entonces ahí me toca criar una niña pequeña y dar cara. Porque ahora viene el volver a la iglesia con una niña. Y ahí empieza la gente. Y ahí es que yo digo que muchos están en el mundo por esa situación. Sí. Porque a mí uno dice, es fácil decir, pero tú eres hija de pastores y para ti fue fácil porque tu papá y tu mamá son pastores. No. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, cuando digo iglesia, no estoy hablando de las 4 paredes. Estoy hablando de muchos que van a la iglesia. Acuérdense que la iglesia es un hospital para enfermos espirituales. No todos los que van a la iglesia son espirituales. Necesitan el toque de Jehová. Sí, muchos de ellos no tienen una relación con él. Enfermos. ¿Verdad? Hay muchos que van solamente porque están acostumbrados también a ir. Digo, un lugar donde voy los domingos. Por eso yo escucho mucha gente en la calle que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay mucha gente que juzga, que esto, que lo otro. Es que lo va a ver. Lo va a ver. Ahí Como que vas tiene al que estar. hospital hay muchos enfermos. Como vas a un supermercado y hay gente que necesita comprar algo, te van a mirar mal. Hay gente que pueden ir a muchos lugares y te van a juzgar. Pero mi testimonio, es mi testimonio, ¿verdad? Claro. Es de ella. Exacto. Yo entro a la iglesia, vuelvo a la iglesia cuando tenía 20 años. Y cuando entro a la iglesia con una niña, Ay. empezaron a juzgarme. Empezaron a decir, mira, la hija del pastor, mira, que cayó en pecado, que ahora tiene una hija y no tiene papá. Y muchas cosas que yo te puedo decir algo. Si hay algo que yo toleré en la iglesia, fue la persecución. Por eso yo digo que ahora, sentir una persecución, si yo puedo pasar por una persecución ahora, para mí es, Ni se iguala. Light. como dicen por ahí, un bombito al pitcher. ¿Por qué? Porque ya yo vengo de una persecución cuando nació Naomi. ¿Qué pasa? Que empezaron a mirarme por encima del hombro. Empezaron a decirle a los jóvenes, no te pegues con esa, que esa tiene un hijo. Empezaron a juzgarme. A decir, la hija del pastor cayó en pecado. Y vuelvo y repito, este es mi testimonio. No quiero que se utilice para decir, mira, todas las iglesias son iguales. No son iguales. Entonces ahí empieza Noemí a pararse, porque eso era lo que Noemí quería. Noemí quería gozar del mundo. Y empiezo yo a tener una relación con Dios diferente. Empieza Dios a trabajar con mi vida. Empieza Dios a mirarme en un espejo y a decirme lo que yo soy para Él. No lo que dice el hombre. Porque el hombre te puede decir, tú cometiste un pecado, tú siéntate ahí y de ahí no te vas a parar en una disciplina por años. ¿Qué te dice Dios? Que en medio de tu desierto tú vas a aprender de tu error. No es que tu error puede ser más grande que tu desierto. Tú tienes que aprender que en ese desierto, ¿quién te está dando agua? Tú vas a esperar que el hombre te dé agua, ahí te vas a quedar en ese desierto. Tú tienes que esperar que sea Dios el que te traiga el agua. Amén, sí. ¿Verdad? Entonces ahí empieza, yo decía que fue la persecución. Empiezan a mirarme, a hacerme preguntas y sarcásticamente, ¿y el papá de la niña? ¿Y cómo tú estás haciendo? Yeah, rude for that. Los que no sabían dónde estaba el papá, ¿verdad? Oh. R.P. Hector. Pero Goyita, ahora vamos a Goyita. Yo entraba a la iglesia y la diácono decía, Dios te va a usar grandemente. Y sabes que ahí fue, si hay alguien que
que entendió el ministerio fue Goyita. Goyita decía, Dios, tú vas a liderar jóvenes. Dios te va a usar con la juventud. Tú vas a marcar la juventud. Y yo decía, pero ¿de qué ella habla si ¿De qué ella habla si prácticamente yo no sé de qué ella habla, ¿verdad? Entonces ahí empezamos las experiencias. Las experiencias de ser marcada por una iglesia. No pude quedarme en la iglesia porque sinceramente era demasiado. Claro, sí. Ahí hablé con mi papá y le dije, papi, yo voy a buscar otra iglesia. Ahí voy a una iglesia que esa pastora de verdad que me levantó los brazos espiritualmente en todos los aspectos. Y ahí es que viene la experiencia del monte de Naomi. Yo pertenecía a esta iglesia y ellos iban mucho los viernes a los montes a orar. Y recuerdo que me llevo a Naomi pequeñita al monte y era como una casa de oración y estábamos orando. Y de momento empezaron los demonios a darle a aquella casita. Mire, mi hermano, el que no sabe no cree. I almost cried. Naomi se me aferró a esta pierna como si el mundo se fuera a caer. Y le gran gallina en esas cosas. Y eso fue una guerra espiritual terrible. Y de momento hubo bonanza. Y se ha manifestado el poder de Dios en aquel monte sobrenatural, que afuera del monte había una piedra que emanaba aceite. You see? De lo sobrenatural de Dios. Naomi es habladora. Recuerdo también que estábamos orando, yo me aparté a orar. Y de momento siento que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, no sé en qué fue lo que salió de mí, que yo sentí que estaba elevada en oración. Y cuando estábamos ya, porque estaba sola en ese cuarto donde ese monte era fuego total, y recuerdo que se apareció un personaje y me dijo, ¿qué tú haces ahí? Me gritó. Y yo abro los ojos y yo, dígame, ¿qué tú haces aquí? Y ahí pegó una guerra espiritual terrible. Y fue una de las... Yo recuerdo que yo fui a pelear una petición. Y Dios me la contestó. De lo sobrenatural que es Dios. Pero hay que pelearla porque el enemigo... Claro. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? El ángel dijo, ya esa petición respondí hace tiempo. Pero en los aires hay guerra espiritual. Para que llegue. Y nosotros tenemos que pelear en oración y en guerra espiritual. Porque si nosotros no lo hacemos, mi hermano, usted sabe todas las bendiciones que el enemigo nos roba diariamente. Entonces, ahí me quedo en esa iglesia donde Dios, mi hermano, había una de las manifestaciones sobrenaturales en ese monte. En esa iglesia, porque la iglesia quedaba en el monte. O sea, era de ellos y todo. La iglesia era en un monte, pero ellos tenían un área apartada para orar. Y esa era la área donde era. Y ahí es que conozco a Rosa Pérez, que todavía tengo comunicación con ella. Tiene una iglesia en Trujillo. Ella es pastora ahora junto a su esposo Mark Anthony. Y no es Mark Anthony el del mundo. Mark Anthony. Rosa, te mandamos saludos. ¿Por qué? Porque hubo una campaña que nosotros le llamamos la iglesia de la carpa. Hubo una campaña que ella fue. Y era de fuego. Y Naomi sabe, era fuego total. Y yo recuerdo que yo estaba con Naomi en la campaña y ella empezó a ministrar. Y Dios se estaba moviendo sobrenatural. Y yo me acordé cuando tenía 13 años. Y yo le decía, Señor, yo me acuerdo que yo te dije en mi mente, ¿tú no me piensas hablar? Y esa campaña, yo le dije a Dios, yo estaba en la primera fila y Rosa estaba ya terminando. Ella dijo, yo voy a entregar. Y yo le dije a Dios, ¿tú no me vas a hablar? Hicieron mis ojos y digo, tú no me hablaste hoy. Y yo quería que tú me hablaras. Mira, cuando yo abrí los ojos, esa mujer estaba frente de mí. Pedió dará, Dios. Ay, Dios mío, cuando yo abrí los ojos, ella me señaló, Rosa me señaló y me dijo,
Oye, has provocado el trono de Jehová. Y has provocado Ay, la ay, ay. presencia de Dios. Y yo me quedé así. Y me ha puesto la mano encima, mi hermano. Aquello fue sobrenatural, de tantas experiencias. Sobrenatural. Ujú. Y ahí Dios seguía hablándole a mi vida, porque muchas veces uno va a la iglesia y uno dice, Dios, tú no me hablaste. Oye, provoca la presencia de Sí. Dios. Uno espera que aquel, que fulano, que mengano, no, él va a venir hoy y me va a tocar. No, 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 no. Provoca la presencia de Dios. Ujú. Porque Amén. si nosotros no provocamos la presencia de Dios, vamos a quedarnos como entramos, salimos, como entramos, salimos. Cuando provocamos la presencia de Dios, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y ahí empezamos a buscar la presencia de Dios. Hubieron días donde no se podía, donde uno decía, ¿cómo tú vas a proveer? Porque tenía una niña pequeña. Fueron experiencias, mi hermano. Yo le digo que Naomi, ¿verdad? Nosotras pasamos muchas. Cuando yo le digo muchas, fueron muchas. Donde yo le daba a mi hija, porque ese día no teníamos que comer, pero Dios proveía. Dios siempre proveyó en mi vida. Dios siempre, mira, no hubo un día que Dios no tuvo misericordia de mí. Y Dios ha sido bueno. Amén. De ahí, de tantas experiencias, porque si nos quedamos con experiencia, nos vamos a quedar aquí rato. No, sí, porque me acuerdo que esa iglesia de la Carpa, literalmente le tiraban brujerías ahí mismo enfrente de la Carpa y ellos tenían que pelear eso completamente. Y también tenemos experiencias muy graciosas también de testimonios de gente que daba ahí. No, y Ahí fue una de las Marta. cosas... ¿Ah? Ahí fue el Papa Podría. No, la baba podría No. fue la... Cuando chiquito. en la niñez. Y una de las cosas, yo me acuerdo que antes que siga, quedé como que también el testimonio del poder de la música. Porque no sé si fue cuando íbamos o salíamos ahí mismo, cuando íbamos de camino a la iglesia de la Carpa, que tú tuviste una experiencia, me acuerdo con el CD de Maná. Oh, ahí te lo voy Ah, eso. Para también hablar sobre un paréntesis sobre el poder de la música, porque todos nosotros, vamos a decir, tenemos esa lucha. Hemos tenido lucha de la música y muchos dicen, oh, pero Dios fue que creó la música, oh, pero la música habla de amor y muchas cosas. Pero a veces no vemos la intención de cómo se hizo esa música, la intención detrás de lo que dice, de quién la creó, quién fue productor. O sea, eso a veces hacen músicas de amor, pero a veces esa producción hacen pacto con el diablo para que se haga popular. Y es muchas cosas y es como que una guerra dentro de muchos nosotros. También nosotros no somos ajenos de eso. También tenemos lucha de que es una canción nada más y de esa canción escuchamos el álbum completo. ¿Qué pasó? Porque yo me acuerdo como si fuera ayer de esas canciones que parecían normal, pero no lo eran. Yo iba saliendo de mi trabajo. ¿Tú ibas en el carro o no? Claro. Sí, tengo testigos. Yo me acuerdo. Iba saliendo del carro y a mí me habían regalado. Me acuerdo porque me gustaba y cuando pasó esa situación yo dije, no lo hagas. Mira, a mí me habían regalado unos CD. Y había un CD que era de Maná, ese grupo. Y yo recuerdo que yo ponía el CD y Nana estaba atrás en el car seat. Porque para ese tiempo no era el car seat de bebé, era el de silla. Sí, de silla. Y yo le puse esa canción y Nana conmigo. Y yo, Nana, mira, este grupo que salió. Mira, mi hermano. Yo andaba con Naomi. Cuando yo puse ese CD, eso empezó a como... Yo me quedé así, yo, ¿qué es esto? Y era como unas voces, era como un hablar de lengua, era como una cosa... Pero bien Wow. diabólico. Bien diabólico. Sí. Y yo le decía, Naomi, este CD, ¿qué es esto? Y Naomi, yo cogí el CD, mi hermano, yo recuerdo, y lo saqué. No, pero tú cogiste CD y después cogiste, yo me acuerdo, cogiste
Porque los tiempos de antes, como era de CD, tú tenías... tú guardabas los CD en el... ¿What is it? En lo de... Donde tú te ves. En lo que tú vas al espejo y lo de... O si Pa' es la parar que el tenía sol. que tú los metías. Que tú metías ahí un storage y ponías todos los Pero sí, CD. ahí sí. Cogió el coso completo. Lo zumbó. Y lo zumbó por la ventana. Completamente. Y tú me ves Completo. atrás de que... Todas las canciones, todo. Todo. Yo recuerdo que... Todo. Mira, eso fue tan horrible. No, sí, fue una cosa horrible. Eso fue una de las experiencias también que tuvimos. Ujú. Bueno, Naomi tuvo más experiencia conmigo porque siempre como éramos nosotras dos chiquitas, Naomi estaba chiquita y yo me la llevaba para todo. Recuerdo que Yo era el chicle de mi mamá. antes de Yávila partir con el Señor, hubo una campaña en Yávila y yo fui con papi. Y yo recuerdo que Yávila estaba haciendo el llamado por enfermedad, y nosotros fuimos al frente. Y yo recuerdo que él me miró y señaló. Y me miraba hacia los ojos y yo sentía aquella presencia de Dios porque ese hombre, si hay algo que marcó mi vida, fue ese hombre. Y Ávila fue para mí un hombre de Dios, un hombre que Dios lo usaba sobrenatural. Ese hombre tenía un amor por las almas de Cristo, pero era un amor, aquello fue un llamado y papi estaba conmigo porque recuerdo que fue en Carolina, en el estadio de Carolina de baloncesto. Fue una de sus últimas campañas porque ya estaba mayorcito. Y yo recuerdo de tantas experiencias con Naomi, porque Naomi yo me llevaba a Naomi para todo. Para todo. Las vigilias de Fajardo, ¿te acuerdas de esas vigilias? Ahí sí, mire, una experiencia que nosotros tuvimos que estábamos en la vigilia y empezó el enemigo a manifestarse en demonios. Vimos como el brujo que le hacía la guerra a esa iglesia, que es la iglesia donde ahora de Rosa Pérez, que hacía las vigilias. El brujo de al frente se abrió aquella puerta que estremeció. Y ese hombre venía por ese pasillo y cayó patas arriba. Cayó. Mi hermano, una experiencia que había un joven en el baño y salió del baño, te digo, libre. Después tuve experiencia de un demonio que salió y se entraba en otro y en otro y en otro. Bueno, Ay, yo, that's crazy. unas manifestaciones Sobrenaturales. Algo que tiene la iglesia pentecostal es eso. Que tú no te vas con el demonio. La iglesia pentecostal es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural que hay. Y también recuerdo en sanidad. En sanidad es algo sobrenatural. De ahí, ¿verdad? Salen unos testimonios y Naomi estaba como sus 3, 4, 5, 6 añitos, 7 y no faltábamos a la iglesia. I'm a G. Era como, ahora le digo, después de todo ese proceso, yo le decía a papi, ¿por qué tú no me dijiste que no? O sea, ¿por qué tú me dijiste no? Mientras tú vivas en casa, tú vas a seguir las reglas. Tú no vas, yo te voy a seguir levantando. Tú no sabes en ese momento cómo yo deseaba que mi papá me dijera, vamos para la iglesia. Vamos a la iglesia. Vístete que nos vamos para la iglesia. Porque ya conocer lo que era el mundo, que no era bueno, yo hubiera deseado que hace poco, ¿verdad? Mi papá ahora están viviendo conmigo. Y yo le decía, papi, yo hubiera deseado a los 18 en ese mismo momento. Porque cada vez que me pasaba algo malo, yo me acordaba cuando yo le decía a mi papá, no quiero ir a la iglesia. Me acordaba como mi papá me decía, el mundo no deja nada. Y el mundo nada deja. Lo que deja en marca, sufrimiento y dolor. ¿Otra pregunta? Yeah. Nos quedamos de que tan. No, porque yo quería
preguntar, porque estamos ya en el momento de la juventud, de que tú vuelves. Yo sé que básicamente tener una persona como yo creciendo, like, no fue fácil. Pero una cosa que yo siempre digo de mi mamá, que yo siempre admiro, mientras mi mamá me tenía a mí, mi mamá trabajaba y estudiaba. No se quedó ahí. Porque a veces vemos muchas personas que tienen la excusa, pero es que ella fue muy duro. Esa persona no echó hacia adelante porque fue madre joven, que esto y que lo otro. Y yo me quedo, pero mi mamá lo hizo. Y lo hizo en un momento de que no tuvo como que las oportunidades que tenemos ahora, que hasta ahora te pagan la escuela si tú quieres. Que hay préstamos, hay muchas cosas que maybe en los tiempos de ella no lo hubieron, pero mi mamá, pues eso para mí ha sido un ejemplo a seguir. Porque ella no se quedó de que... Sí, también como que... esa decisión que ella tomó, no le echó la culpa a nadie. Como que, ok, yo tomé mi decisión, yo hice mi cosa, pues yo voy para adelante. Culpa mía. Ajá. Sí, y no tomó, yo entiendo, y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones, pero yo digo como que no tomó una decisión cobarde de decir, bueno, o yo la criatura. Y verdad, y tomó esa como decisión cobarde de decir, no, yo la voy a sacar la criatura porque no voy a poder. No, ella fue adelante, tiene su bachillerato, estudiaba, trabajaba, y gracias a Dios que hubo un momento donde, ¿sabes? Mis abuelos también la ayudaron y me criaron, y como quiera, aunque ellos estaban ahí, ya cuando íbamos a la escuela, toma tu chamaquita. Y echó adelante y hizo algo. No es como que este testimonio es para edificar de que tú estás pasando por la misma situación. Sí. No te quedes ahí. O sea, no te quedes, caí embarazada, ¿qué voy a hacer? No, termina tus estudios. Ponte a trabajar, busca ayuda, busca los recursos que hay. Ahí hasta el Estado ahora te paga el daycare. Pon tu niño en daycare y vete a trabajar y a sacar y sal hacia adelante. Y también, Dios no se queda con nada. Amén. Dios está bien, ok, fallaste. Dios como quiera te va a recoger. Dios como quiera te va a levantar. Dios como quiera tiene un propósito contigo. No porque tomaste esa mala decisión significa que, ok, ya se murió tu propósito para siempre. No. Sí. Porque si no, técnicamente, si eso fue verdad, ella estuviera muerta espiritualmente en este momento y no tuviera propósito, no tuviera la voluntad y se hubiera muerto. Pero tenemos un Dios que está misericordioso, un Dios que en serio puede cambiar las cosas de una manera sobrenatural, que aunque tú tomaste eso, Dios lo usa y lo transforma para testimonio y edificación para otros. Es como que Dios usa, uno dice, Dios usa tu masacre y usa lo que tú pasaste para edificar a otras personas, y eso como que en tu corazón uno se siente como que wow, uno se siente completo ahora porque puedes evitar que otra persona pase por eso, o puedes evitar que esa persona muera espiritualmente. Claro, porque en ese momento que pasó eso, que iba a saber ella dónde iba a estar. Y me eso es lo que tú necesitabas. Goyita, claro, fue de apoyo, pero tú necesitabas a alguien en la iglesia que decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar a levantarte. Y una persona, y eso que pienso que en muchas iglesias falta completamente, es una persona que ayuda a restaurar vida. Sí. Porque es fácil decir, mira lo que tú pasaste, es fácil señalar, pero ¿quién te va a restaurar? Ajá, es como que, ok, hizo el pecado, hizo esto, se metió ahí. ¿Cuál es la solución? Claro. Porque no se va a quedar ahí todo el tiempo. ¿Cuál es la solución que vamos a hacer? Sí, muchas personas de la iglesia son usadas como instrumento para matar esa vida, básicamente. Es como que no deberías dejar que un momento sea como que lo que define el propósito entero. Claro. Just one piece of the timeline should not be the whole story. Pero yo pienso que depende de ti, cómo tú... Claro. A reaccionar, y cómo tú te vas a levantar. Por ejemplo, yo, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, ya yo llego a Estados Unidos, y empezamos buscando de Dios primeramente, ¿verdad? No todo fue... Yo no estoy diciendo que todo fue fácil. Por eso dije al principio, el rechazo es una de las herramientas muy poderosas del enemigo. Claro, sí. Usted va a la noticia y usted ve un joven entró a la escuela y mató a todo el mundo. La mayoría de ellos, ¿por qué? Por rechazo. Nadie quería estar con ellos en la escuela, hacían bullying, sus padres no lo quieren.
sus padres lo marcaron. El rechazo es una lanza muy poderosa del enemigo. Yo no estoy diciendo que yo volví a los 20 y ha sido y fue color de rosa. No. Fue difícil. Fue bien difícil. El rechazo fue tan fuerte que era como me salí de la iglesia. No digo que uno no fue perfecto, porque yo pienso que Dios es el que nos ayuda a la perfección, ¿verdad? Ser santo porque yo soy santo. So, Dios es el que trabaja contigo. Si tú te dejas dejar que el hombre sea el que trabaje solamente sin Dios, el hombre te va a fallar, el hombre va a pasar algo que te vas a desencantar. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Buscar la puerta, como yo hice, busqué la primera salida. Yo pienso que los jóvenes, los niños, ahora más los niños que son más atacados, y ahora que la tecnología está como está, yo pienso que hay que trabajar con el rechazo. Tú sabes, todas las personas que están ahora mismo en el mundo con dones espirituales poderosos y lo están usando para el mundo. Sí. Sí. Pero cada uno de ellos, yo he escuchado gente, yo no voy a esa iglesia por esto, yo no voy aquí por esto. No es la iglesia. No es la iglesia. Porque si te vas a buscar la perfección, pues dile a Dios que te lleva al cielo. That is true. Dios, llévame al cielo y ahí está todo perfecto, cuerpo nuevo, vestiduras nuevas. No es la iglesia. Es cómo tú vas a recibir. Hay gente que necesita más porque es más débil, hay gente que necesita más ayuda porque la marca es muy profunda. Y hay cicatrices que son muy profundas. Por eso es que yo te dije, yo antes no podía hablar del testimonio del papá de Naomi porque no estaba preparada, porque había una cicatriz que me hacía llorar. Antes yo no te podía hablar de lo que era un proceso con una niña, que yo pasé por tantas cosas difíciles porque lloraba, porque hay una cicatriz había una cicatriz que era bien difícil de sanar. Hay cosas que no, lamentablemente hay situaciones que gente son usadas para desenfocarte, pero depende cómo tú lo recibas. Sí. Por ejemplo, yo he tenido experiencias que yo no he necesitado que venga un profeta a ponerte en la mano. Yo he tenido experiencias en mi cuarto buscando la presencia de Dios, que yo he estado rodando por el piso siendo libre sin que nadie te toque. Porque es lo que tú le pidas a Dios. Mira, yo creo mucho en la palabra de Dios, que Dios te habla a través de su palabra. Y a veces yo estoy tan desesperada que Dios me lleva a Isaías 41, 42 y Dios me dice, yo te ayudo. Es saber cómo a la fuente que tú vas a ir. Pero si tú vas a una fuente que lo que andes chismeando, lo que andes hablando mentiras, o lo que andes diciéndote no, porque mira, no, esto y esto, pues depende de la fuente que tú vayas a ir. Yo siempre he creído que hay dos maneras de confrontar. La primera va uno a decirte y la segunda tú tienes que saber si es verdad o no. La segunda, ¿cómo tú confrontas el rechazo? Tú puedes decir, me rechazaron. Mira, ustedes no saben de todos los trabajos que me rechazaron a mí. De todas las guerras que yo tuve que lidiar en trabajos. Pero ¿sabes qué? Era porque había un propósito. Y Dios no me quería ahí. Hay rechazos que vienen para bendición y hay rechazos que vienen para destrucción. Pero ¿cómo así si la palabra se llama rechazo? Claro, porque si Dios no hubiera permitido que te rechazaran de ese lugar, estuvieras ahí todavía. Sí. Y no estuvieras cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. Si no hubiera rechazo en ustedes, Dios no los hubiera usado para este podcast. O sea, que hay rechazos que son para empujarte al propósito y hay rechazos del enemigo que son para empujarte
al mundo, como me pasó a mí en la iglesia. ¿Entiendes? Yo lo veo de esa manera. Depende cómo tú recibas ese rechazo. A veces hay padres, hay hombres que te rechazan a la jovencita. Ay, pero es que me gusta y ese hombre no quiere nada contigo, pero es que Dios no lo quiere para ti. Sí. Y tú quieres seguir ahí de cabecidura, como me pasó a mí. De cabecidura ahí Dios, y Dios diciéndome, no es para ti. Pero mira lo que pasó con el rechazo. ¿Vino para qué? Como Dios me decía que no era para mí, Dios lamentablemente, ¿qué hizo? Eso es lo que tú quieres. Y tuvo una marca en mí. ¿Entiendes? Hubo una marca en mí. ¿Que fue para bien? Claro, porque ahora yo testifico y ayudo a otros jóvenes y a otras jovencitas que están pasando por lo que yo pasé. Ahora, por eso fue que yo dije anteriormente, yo no te puedo hablar de droga porque no estuve en droga, no te puedo hablar de prisión, no te puedo hablar de muchas cosas porque no te puedo decir. Claro, sí. Pero sí te puedo hablar de tener una hija a temprana edad, de que no importa lo que tú hayas pasado, Dios siempre va a tener un propósito contigo, pero depende cómo tú recibas la situación. Para tú salir de la situación, tú necesitas tener una persona a tu lado y tener a Dios sobre todas las cosas. Mi mamá fue una ayuda incondicional, sobrenatural. Y hasta el sol de hoy, mira, antes de yo venir a esta entrevista, yo fui al hospital porque ella está en el hospital y mami, mira, y mi mamá, palabra de Dios, porque la madre es algo grande en la vida de nosotros. Amén. Amén.